El día de hoy quiero retomar un asunto bastante curioso del pasado distante del mundo de One Piece. Mont Blanc Noland fue un aventurero y naturalista renombrado del reino Leonil que vivió aproximadamente hace 400 años. Realizó 4 viajes a la Gran Línea y a través de ellos encontró tierras fantásticas y aprendió mucho sobre el mundo. Nosotros solo presenciamos 2 de ellos en las páginas del manga: su visita a la isla de Yaya, que marcó el final de su tercer viaje, y el cuarto fue algo más desafortunado, pues cuando quiso volver a Yaya, y en concreto a la ciudad de oro Shandora, se encontró con que la isla, como la conocía, ya estaba solamente en parte. En la actualidad a Noland se le conoce por el mundo con el apodo de El Mentiroso, pues la promesa que éste le hizo al rey de que había una ciudad llena de oro parecía haber sido una mentira. La manera en la que Oda narra el día de la ejecución de Noland es extraña y me hace pensar que hay algo más que simplemente la ira de un rey que se sintió defraudado. En este video voy a hacer un análisis detallado de los momentos finales de Mont Blanc Noland, el comportamiento del rey y a su vez de la enorme importancia de Shandor en el mundo de One Piece y en concreto el afán del gobierno de ocultar su existencia. Ya todos conocemos bien la historia de amistad entre Noland y Calgara y la promesa de encontrarse de nuevo en el futuro. Por el momento, el aventurero regresó a su tierra natal, Leonil, donde inmediatamente reportó a su rey los hallazgos de su viaje más reciente. Habló de una ciudad llena de oro, donde no solo había artefactos del precioso metal, sino los edificios enteros estaban recubiertos de él. Con excepción de la campana dorada, los nativos de la isla que eran sus amigos ahora estaban contentos de entregarle todo el oro que quisiera, pues para ellos no era necesario. Noland era famoso en el reino por sus historias fantásticas, y aunque muchos solían dudar de su veracidad, no era porque lo creyeran un mentiroso, sino porque las historias de la Gran Línea suelen ser tan increíbles que resulta difícil pensar que son reales. El rey de Leonil creyó en las palabras de Noland, y en la escena vemos cómo sonríe y se emociona de pensar en toda la riqueza que van a poder obtener con una expedición más a la isla del relato de Noland. En este punto de la historia el autor enfatiza en que en el reino Leonil, Noland es respetado y admirado incluso por el rey. La conversación entre ambos es respetuosa y en ningún momento se hace ver que el regente de Leonil desconfíe de Noland o lo considere un farsante. De hecho, podemos extraer más de esta pequeña escena, pues Noland no veía a la ciudad de oro solo como una fuente explotable de riquezas, la veía como el hogar de sus valiosos amigos, la tribu Shandia y Calgara en especial. El que Noland le reportara al rey el descubrimiento de una ciudad de enorme riqueza, quiere decir que Noland confiaba en el rey, en que éste no usaría la información con fines de invasión o saqueo, sino de una manera justa y conveniente tanto para el reino de Leonil como para la tribu Shandia. Si Noland hubiera tenido un mal concepto del rey, si él hubiera considerado que el rey era una persona avara, nefasta o peligrosa, el mismo Noland habría mantenido su aventura en Yaya como un secreto y simplemente hubiera reportado el resto de su viaje, que abarcó 2 largos años. Así que, sin muchas palabras, podemos pensar que el rey y Noland tenían una buena relación, tal vez no como amigos, pero sí una cordialidad entre un regente y un importante ciudadano del reino. El flashback da un salto de 5 años. Para que un reino afiliado al gobierno mundial pueda acceder a la Gran Línea de forma legal, es necesario entrar a ella a través de Marilloa, y el reino debe pedir permiso para realizar esta acción. Muy probablemente para que la ciudad santa decida otorgar el permiso tienen que presentarse los motivos de la expedición. Después de esos 5 años fue que Marilloa le otorgó dicho permiso al rey de Leonil, y podemos pensar con seguridad que el rey le notificó a la ciudad santa la razón en concreto de su petición, que era por supuesto ir en la búsqueda de una ciudad de oro. El rey no tendría razón alguna para mentirle a los altos mandos del mundo, y de hecho sería tonto hacerlo. Los tenryubitos son respetados y, más importante, temidos por todos los habitantes del planeta, y para un rey afiliado al gobierno, la ley global debe respetarse. Seguramente este rey ni siquiera pensó que hubiera algo truculento de por medio. Una exploración en busca de grandes cantidades de oro no es beneficioso solo para Leonil, sino para Marilloa también, porque seguramente recibirían un copioso tributo si es que el oro era encontrado. Pero resulta que sí había algo más truculento en esa exploración, pero eso el rey de Leonil no lo sabía. Por supuesto, solo podemos especular sobre los detalles del impacto que la noticia del hallazgo de la ciudad de oro tuvo en los altos mandos de Marilloa, pero siendo una ciudad que cayó defendiendo un poneglyph al final del siglo vacío, es bastante obvio que encontrar dicha ciudad es algo que el gobierno no quería que sucediera.
Lo que sí sabemos es que después de esos 5 años y de que el permiso fuera concedido, vemos que la actitud del rey es ahora muy diferente. Ya no se le ve feliz ni emocionado, sino serio y más impersonal. Le comenta a Noland que aunque lo nombra como el líder de la expedición, en vez de usar a su tripulación habitual, experimentada en las aguas de la peligrosa Gran Línea, ahora las tropas reales irán en el viaje, incluido el rey mismo. La decisión es extraña y la intención parece muy clara. La tripulación de Noland estaba constituida de aventureros, pero no era para nada un ejército. Para los lectores, nos resulta evidente que si el rey decidió enviar a sus tropas, era con un afán de invasión. La pregunta es, ¿por qué Noland no detectó esto? ¿Acaso no se le hizo extraño que el rey decidiera enviar un ejército en vez de un grupo de aventureros con experiencia? Para traer mucho oro bastaba con el barco de Noland. Y es más, si el rey quería traer barcos enteros con oro, en un afán de aprovechar el viaje lo más posible, no tenía de todas formas que dejar a los nakamas de Noland de lado. Esto hace pensar que el rey no actuaba bajo una lógica propia, sino bajo las órdenes de alguien más poderoso, los líderes en Marilloa. Si me preguntan, creo que es muy evidente lo que el rey pretendía con esta estrategia: invadir Shandora, exterminar a toda su gente y por último asesinar a Noland junto con ellos. Por eso no quería que sus nakamas de siempre lo acompañaran. Cuando el rey regresara triunfante con el oro, diría simplemente que Noland murió protegiéndolo como un héroe o algo así. Con esto el gobierno lograría dos cosas muy importantes. Una, la destrucción de la tribu Shandia, quienes resguardan el poneglyph de Poseidón y la campana dorada, tribu que resistió los ataques del gobierno hace 800 años. Y dos, la eliminación de Noland. Al haberse hecho él amigo de la tribu, había un inminente peligro de que la existencia de los poneglyphs y su propósito fuera revelado y se difundiera por el mundo. En el presente muchos piratas conocen su relevancia, pero hace 400 años seguramente estos datos no eran tan conocidos. Incluso podría ser que el público en general ni siquiera tenía idea de la existencia de ellos. Dejar a Noland con vida era por tanto un peligro. En mi opinión es tan evidente la actitud sospechosa del rey que me resulta extraño que Noland no lo notara. Y la razón, en mi opinión, viene del punto que mencioné anteriormente. Noland confiaba en su rey. Creo que él no vio esto como una señal de alerta porque no pensó en que podía ser traicionado. No se imaginó tampoco que el rey quisiera invadir o destruir Shandora, pues si él hubiera sentido que con el viaje le llevaría una guerra a sus amigos de la tribu Shandia, no habría accedido a escoltar al rey. Si Noland confiaba en su rey de esa manera, quiere decir que no era tan intransigente y nefasto como termina pareciendo en su flashback. Así que en mi opinión parece bastante seguro pensar que el mismo rey era un rehén más en este viaje. El gobierno ya le había dado una orden y si fallaba, él la pagaría probablemente con su vida. Pero claro que el plan del rey tenía un fallo enorme, pues la Gran Línea no es un mar sencillo de cruzar, en especial por una tripulación tan grande y poco experimentada. Así que Noland, viendo la inexperiencia de su flota, dedicó sus esfuerzos a mantener a flote el barco en el que iba el rey, lo cual costó la destrucción de todos los demás y la muerte de quienes estaban a bordo. En esas condiciones fue que un solo barco de Limnil llegó a las costas de Yaya. Y la expedición no valió la pena en lo absoluto, pues ya no había Ciudad Dorada, ni tribu Shandia. Noland estaba preocupado por el bienestar de Calgara y los demás, pero el rey tenía otras preocupaciones. El viaje resultó extremadamente desfavorable para el reino, y sin oro que recuperar, esto representaba un fracaso enorme para la expedición. Pero además el rey presumiblemente tenía la tarea de eliminar a la tribu Shandia y a Noland. ¿Con qué cara llegaría este rey Amarilloa en su regreso sin haber cumplido nada de lo que se supone que debía hacer? La ciudad de oro no estaba por ningún lado, así que el tributo prometido jamás llegaría. Fracasaría en eliminar a los Shandia, y además tenía que volver con Noland vivo, porque después de presenciar las inclemencias de la Gran Línea, el rey sabría, ahora sí, que eliminar a Noland en el sitio representaba no regresar con vida a Limnil. El gobierno mundial es autoritario, intransigente, y no ve con buenos ojos el fracaso. Al menos podría ejecutar a Noland en el reino de regreso, y así es como se programó 6 meses después de la llegada a la isla de Yaya, la muerte del aventurero. El gobierno perdonó el desastre seguramente porque parte del reporte incluía la desaparición completa de la porción de Yaya en la que se encontraba Shandora. Noland especuló que la isla se hundió en lo profundo del océano y eso era beneficioso para el gobierno. Así, ya nadie podría encontrar el poneglyph y además, seguramente en un cataclismo tal que causara el hundimiento súbito de una isla, sus habitantes no habrían vivido para contarlo. Aunque no había oro que recuperar, lo más importante para el gobierno, que era la destrucción de Shandora, parecía haber sido exitosa, si bien por razones diferentes.
Lo malo de todo esto es que ahora, al menos en Livnil, existía la idea de que tal ciudad estaba por ahí, en alguna parte. Y con Noland pregonando que seguramente estaba en el fondo del mar, muchas personas iban a querer ir en su búsqueda. En el mundo de One Piece existe la raza Gyojin, y se pueden recubrir barcos con un material que permite sumergirse en el océano. Si se difundía en el mundo que había una ciudad dorada por ahí esperando a ser descubierta, quizá pudo haber comenzado un movimiento tan grande como la mismísima era pirata. Después de todo, la mayoría de los piratas de la época actual buscan al One Piece con afán de fortuna, fama y poder, y encontrar una isla llena de oro otorgaría a su descubridor justamente esas tres virtudes. Así que la ejecución de Noland fue planeada para hacerlo quedar mal, para estigmatizarlo como un mentiroso. Se contrató un falso testigo que dijera que la ciudad dorada no existía para así tener la excusa de matar a Noland, porque de hecho si lo pensamos, si no se le tachaba a Noland de mentiroso, no había motivo para matarlo. No era su culpa que la ciudad de oro hubiera desaparecido, tampoco era su culpa que la imprudencia del rey le costara miles de vidas al reino. Y si contrataron a un testigo para mentir, significa que el rey, aun y cuando no hubo rastro de Shandora a su llegada a la isla de Yaya, sí creía en que dicha isla debía estar en algún lado. Aún así, ya no había marcha atrás. Noland debía morir por órdenes del gobierno, y el rey no iba a comprometer su posición por él. Y entonces fue ejecutado. Y para que le quedara al mundo bien claro que no había tal cosa como una ciudad de oro, se publicó el cuento de Noland el mentiroso, donde se hacía burla de él y se ridiculizaba la noción de que tal ciudad existiera, disuadiendo a cualquiera de ir en su búsqueda. El estigma fue tal que hasta el presente el apellido Mont Blanc es visto con desprecio y sus descendientes han intentado a lo largo de la historia limpiar el nombre de su antepasado. Espero que este análisis te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. ¿Cuáles son tus teorías sobre la historia del pasado de Noland? Me encantará leerlas en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para más teorías de One Piece. Para terminar, agradezco como siempre a todos los miembros del canal por su apoyo. A López, Ramón Parra, Isaac Buzo, David Ginas, Luis Mira, Miguel Pérez, Iván, Miguel Cuda, Soy Dani Barrios, Jerónimo Angiolillo, Agustín, Terresegundos, Cristian Ledesma Candás, Pancho López, Adán Álvarez, Adrián Duarte, Alejandro González, Kaiserex, Waldos, Vomitus 404, CH3Z93, Ojcor 25, Lucas Núñez, Yoyo, Perdido en la Tardis, Chofócrates, Cops, Jarayuco 1, Kep 06, Gibran Villa, Bolas 24, Leme la Mente, Yofkun, Ezequiel Martínez, Culapio, Andrés Miñán, Federico Juárez, Pepe González, David Pong 78, Josep D, César Omar, Juan Núñez González de Mario, Sari Aguilar, Cristian Ignacio Zúñiga, Diego Ahumada, Benjamín Bustos, Macarno, Malojo, Roberto Sea, Mr. Estebanino, Leandro González, Mr. Don Luffy, Sarmi, Hana Hananomi y Jack D. Si quieres unirte a la lista de miembros del canal y aparecer en los agradecimientos, además de tener acceso a mis videos antes de ser publicados, haz clic en el botón de unirse o en el enlace que aparece en la descripción. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final y nos vemos en el próximo video.